Es hora de los estrafalarios comentarios varios, esteparios. Esta semana volvimos a tener gente visitándonos con una enorme alegría y diciendo una serie de barbaridades, algunas de ellas verdaderamente asombrosas. Entonces, pero algunas no, fíjate, no todo es pitorrearme de la gente, pero bueno, empecemos con el principio, esto ya va a empezar mal. Dice Crisfem 12, John Locke, no nos vamos ni a meter en el hecho de que tiene problemas graves con la ortografía, Locke se escribe con E al final, era un filósofo aún que no había estudiado la carrera de filosofía porque aún no había dicha carrera. Mira, ¿por qué sería? Negar esto es como negar que los hermanos los Lumière eran los primeros cineastas. ¿Por qué no estudiaron cine? Se le llama así por su formación académica solamente, sino también por su quehacer. Bueno, está muy enrevesado, pero entiendo lo que quiere decir. Que tú decides que John Locke actuó como filósofo. Él no lo dice, pero tú sí. Bueno, mi respuesta. Qué bonito. Le llamas filósofo a cualquiera que tenga una idea, y esa es la coartada para hacernos creer que Sisek, Harari o Han saben de qué hablan, y los que estudian la carrera de filosofía son Locke, Voltaire o Sócrates. Qué payasada más absurda. Van a enojar conmigo. Sobre esta de la brujería de la limpia que le hicieron a Claudia Sheinbaum, que por cierto hoy ha vuelto a decir que está en contra de la energía nuclear y nuevamente está a favor del uso de hierbas naturales para curar a la gente. La brujería es ciencia que aún no comprendemos. Y le contesto yo. ¿Hay un concurso de frases idiotas en algún lado y yo no me enteré? La brujería no es ciencia, es precisamente lo opuesto. Sobre el mismo tema, nos dice Masatl Producción. Masatl Deer, sí, Masatl es venado en náhuatl. Masatl Deer es venado producciones. Tan importantes las ciencias como las humanidades. Y digo, ¿importantes para qué? Eso es lo primero. Por lo demás, esto no es humanidades, lo de la limpia. Es ignorancia, superstición, alejamiento de la ciencia y creencia ciega que el gobierno fomenta para no permitir a los indígenas mexicanos ser autosuficientes y compartir el saber universal. Les dicen que sus limpias son lo mismo que una cirugía en los mejores hospitales, los dejan morir en sus poblados y ella se va a los mejores hospitales. Ahora escribe un poema diciendo qué bonito se muere en la miseria y en la ignorancia. Eso no es brujería, dice María Hernández, BR1LU. Eso no es brujería, ¿ignoras la cultura del país? Claro que es brujería. Es una visión mágica y la ignorancia y la superstición no son cultura. Basta de esa patraña. Basta de tratar a los indígenas como niños y darles por su lado en lugar de darles armas para enfrentar el futuro. Basta de fingir que el pasado es mejor que el presente o que es el plano para construir un futuro mejor. Basta de celebrar la falta de información, las creencias irracionales, el retraso y el embrutecimiento de los compatriotas. Eso no es cultura, no es verdad y no es defendible más que en las mentes de quienes quieren a los indígenas fosilizados en el siglo XVII porque así se ven muy monos para ir a hacer turismo de postureo. Y me dice, Sagrario Vendrell 6796, respecto a que Kamala Harris dijo que estaba armada, que era una mujer que estaba armada, que tenía armas en su casa, por supuesto, y que no estaba en contra de eso, pero está a favor del control de los propietarios de armas, de que sepamos quién tiene qué. O que en Estados Unidos se sepa quién tiene qué arma, como se sabe en Suiza o en Canadá, o en otros países con una gran cantidad de población armada, pero que no mata gente como Estados Unidos, no mata niños en las escuelas, ¿no? No, es algo que es rarísimo que pase en cualquier lugar del mundo que no sea Estados Unidos. Estados Unidos pasa decenas de veces al año. Y me dice Sagrario Vendrell 6796, como lo dijo Kamala está muy bien y es muy lógico. Si lo hubiera dicho Trump, ¿lo hubieras analizado igual? ¿O estarías hablando de extrema derecha, fascismo, locura, etcétera? Piénsalo. Volvemos a la ortografía, lo de extrema derecha con S, lo de piénsalo y no abrir interrogaciones
Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Si lo hubiera dicho Trump, yo estaría a favor de él. Pero no va a pasar, porque su clientela maga está formada de modo muy numeroso por idiotas de la segunda enmienda que se niegan a todo control o registro sobre la posesión de armas. Son los que siempre dicen no es el momento cuando hay muertes a tiros en una escuela. Son dementes. Y Trump no los haría enfadar. Eso es extrema derecha y locura, por supuesto. Y mata niños, que creo que debería importarte más que defender al Hitler naranja. Luego hay preguntas que me hacen a mí enormemente feliz y esta es una de ellas. Pregunto, la escarcha que se produce en una nevera cuando se retira se convierte en agua. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿De dónde sale esa agua? Por favor, que alguien lo explique. Y como siempre digo, no hay preguntas tontas, lo que hay son respuestas insuficientes. Es una pregunta que alguien podría considerar, eso es obvio, ¿no? No, muchísima gente lo ignora y no se atreve a preguntar por gente como la que se burla de estas preguntas. Me parece magnífica. Y le responde. Es una buena pregunta. Es el agua que está en el aire. Seguramente has oído hablar de la humedad del aire, de que hay más humedad en las costas que en las montañas o en los desiertos. El aire siempre tiene una cantidad de vapor de agua, no nubes. El vapor de agua es invisible y al tocar el aire la parte de la nevera que está por debajo del punto de congelación, el agua que contiene se va congelando allí y formando escarcha. Yo siempre le recuerdo a la gente que el vapor de agua es invisible, las nubes no están hechas de vapor de agua, son gotitas de agua líquida. Si ustedes ponen una de esas teteras a las antiguas, cuando empieza a hervir la tetera, donde está el pitorrito del pico de la tetera, hay un espacio en el que no se ve nada y luego se empieza a ver lo que llamamos vapor de agua, se empieza a ver el agua condensada. El vapor de agua está en ese trocito invisible. Después de salir de la tetera, el vapor de agua es invisible y luego se empieza a hacer visible conforme se va condensando al entrar en contacto con una atmósfera más fría que el agua hirviendo del interior de la tetera. Eduardo Salvatierra dice, ¿cuántos ignorantes aquí dándose cuerda? Con razón Argentina llegó tan bajo y México va hace rato con una buena dosis de violencia encima, pero por el mismo camino. Es un poco incoherente, perdónenlo. Me imagino Cuba debe ser la imagen de lo que quieren como país. Y bueno, Venezuela ya lo logró. Es todo un éxito en su afán de ser una segunda Cuba. Y por supuesto está la ejemplar Nicaragua, que sin duda alguna debe ser el nirvana de los que siguen este canal. Mi respuesta, lo siento, siempre he pensado que ser tan tonto debe doler. ¿Te duele mucho? Don Mauricio me puede recomendar un buen libro sobre los hechos del 2 de octubre. Si saben dónde puedo encontrar información, por favor díganme. Le digo, creo que los definitivos siguen siendo La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, cuando todavía era gente, y Los días y los años de Luis González de Alba. Y luego, Yarida Aguirre nos echa un rollazo, pero le tengo que responder con otro rollazo. La España actual, entiéndase la población de a pie, de seguro no tiene ninguna culpa en absoluto. Estamos hablando de la semana pasada, de pedirle perdón a España a México, que la gente no tiene culpa. Pero la corona, siendo descendiente directa de los reyes de Aragón, al menos debía hacer un análisis de conciencia y ofrecer disculpas. Parece que no vio el vídeo, ¿eh? El perdón ya fue otorgado por esas sí nobles etnias que dejaron vivir, a las que también, dicho sea de paso, el neoliberalismo también fracasó en exterminar. Esta idea de que el neoliberalismo quería exterminar a los indígenas mexicanos, de locos. Un mínimo de decencia y humildad son no necesarios, obligatorios de la corona española y de ambos gobiernos, principalmente el mexicano, ya de una compensación económica a los descendientes de las etnias que sobreviven en condiciones infrahumanas, sería pedirle peras a un olmo. Bueno, contesto, ni en eso aciertan. La corona de Aragón con Fernando el Católico era la casa de Trastámara. Luego se instauró la casa de los Austria, que termina en 1700, y luego vienen los Borbones, a los que pertenece el rey actual. Esa casa de los Borbones fue la que firmó el acuerdo que decretaba el olvido del pasado, el acuerdo de amistad entre México y España en 1836. Lo que llamas corona española no tiene atribuciones para pedir perdón de nada, ni para realizar ningún acto de carácter político,
salvo por indicaciones del Congreso de los Diputados. No tiene poder alguno. Por eso la estúpida cartita de AMLO la respondió el ministro de Exteriores como corresponde según las leyes españolas. Lo de la compensación económica es de risa. Pregunta, si nos pasas tu información completa y encontramos que un pariente tuyo cometió un delito hace 200 años, ¿estás dispuesto a asumir ese delito como propio y pagarle retribuciones a todos sus descendientes vivos en la actualidad? No me contestó. Cosas de la vida. No hay pierde, su superbanda es Rush. Sí, y no traje esta camiseta porque tengo una rotación de camisetas, tengo una lista de camisetas y veo cuál me pongo cada semana para no repetirme mucho y que aburrirlos a ustedes. Entonces esta semana tocaba la camiseta de Rush, entonces por eso vino mucho al caso esto. Bueno, la poligamia fue hace rato abolida por los mormones en 1890 aproximadamente. Siempre que se habla de los casos de sectas, de decisiones o cismas de los mormones que mantienen esto, salen con esta historia. Y digo yo, sigue habiendo grupos mormones que la practican. Hay decenas de miles de fundamentalistas mormones que mantienen la práctica poligámica, generalmente de hombres mayores con chicas jóvenes o niñas. Y hasta han tenido shows de televisión como Sister Wives, las esposas hermanas, que finalmente acaba de salir de la televisión estadounidense, digo como añadido, por el escándalo que representaba, ¿no? En las neveras domésticas de los años 40 el gas utilizado era la anhidride sulfúrica y non el freón. Documentate mejor. No sé esta persona de qué país puede ser, porque si la anhidride sulfúrica, pero es el 43, 45, 48, 70. Entonces no puedo identificarlo, pero tengo que decirle. El indocumentado es este anonimazo. El anhídrido sulfuroso, que no es sulfúrica, se usó con otros gases desde los experimentos de Faraday hasta la década de 1920, a fines de la cual se creó el freón, que empezó a dominar el mercado desde 1931. Sobre el tema de la senadora transgénica de la que hablamos la semana pasada, dice Armando Gutiérrez, 6288, Mauricio, eres un genio, siempre lo digo. Ya cuando empiezan así sabes que te van a dar la patada. Pero cuando intentas aplastar a alguien lo haces muy bien. Ahora hablamos. Eres el único que eres capaz de hablar en contra de Hipócrates. No soy el único. Toda la medicina actual está en contra de Hipócrates. Bueno. Y atreverse a decir que la medicina solo aparece desde el siglo XIX. Mauricio, un poco más de humildad no te caería mal. Humildad. ¿Estás llamando humildad a fingir que existía la medicina científica antes de mediados del siglo XIX? ¿Estás llamando humildad a decir que las ocurrencias de Hipócrates y Galeno, todas las cuales se han demostrado falsas, son respetabilísimas y hay que rehusarse a decir en público que eran expresiones de una profunda ignorancia? ¿A qué llamas humildad? ¿La permanencia del engaño entre la sociedad y que los periodistas nos callamos la boca? Explícame, por favor. No me explico. El problema es que no puedo pasar aquí todos los enlaces, pero dice usted que todo lo sabe, ¿me puede decir en dónde puedo documentarme acerca del fundamento que usted establece como una verdad total de los beneficios sin efectos secundarios al consumirlos? Se supone que habla de los transgénicos, pero se le olvidó. Además, creo que usted nunca ha ido a las tortillas y come pan de caja. Pues, no, mira, no como pan de caja, dice, pero no está completo allí. Pues si hiciera lo contrario, vería que ese maíz amarillo lo están usando no como forraje, sino como alimento humano. Los famosos esquites no es otra cosa que maíz en grano puesto en vasos y combinado con un buen de cosas, se vende en cualquier plaza pública. Fui a las tortillas millones de veces de pequeño, por supuesto. Siempre eran las docenas de 13. Porque la 13ª tortilla te la daba la señora de la tortilla. Eran señoras que las hacían en su casa y te las venían a vender. No había tortilladoras automáticas todavía en México. Entonces tú ibas con las señoras que se ponían afuera de las tiendas con su canastito. Te hacías una docena de las blancas chiquitas, por favor. Te hacían la docena, la envolvían en papel, te daban la 13ª y le ponían sal. Tú la enrollabas y te ibas comiendo tu tortilla con sal y tu docena para la casa. Me pide, y entonces le digo con todo gusto, aquí tienes las conclusiones del análisis de cientos de estudios que demuestran que no existen daños, que por otro lado, si supieras un poco de biología, verías que no tienen un fundamento para ocurrir, y le pongo un enlace de las National Academies.
Los transgénicos se han consumido ya durante 35 años sin que haya ningún daño. Como te digo, no puede haberlo porque las proteínas que contienen son las mismas que comemos a diario y se digieren igual. No tienen ninguna sustancia extraña, cosa que la gente no sabe. De hecho, no creo que tú sepas qué significa eso de transgénico y concretamente en el caso del maíz. Se producen en muchos países, los beneficios para los agricultores, los consumidores, la economía y el medio ambiente están ampliamente probados y decir no me lo creo no basta como argumento. Concretamente sobre el maíz, aquí tienes otras docenas de estudios como fuente del artículo y le pongo un artículo de la revista Nature, que junto con Science son las dos más respetadas de ciencia. Y aquí le digo finalmente un resumen de 40 años de estudios sobre los beneficios del maíz transgénico y de una universidad de agronomía le pongo un estudio de los datos de 40 años cuantifican los beneficios de la adopción del maíz BT a lo largo de una variedad distinta de cultivos. Digo, me cuentas cuando lo hayas leído. Creo que todavía lo está leyendo porque no me ha contado. Y este es importante. Y es importante porque hay muchas personas que han caído en esta confusión. Dice Leonora en 1970, no estoy entendiendo. Que todos reciban los mismos beneficios del estado de bienestar no es la finalidad de la socialdemocracia. ¿Por qué no lo sería? Socialdemocracia es una sola palabra, ¿eh? Yo creí que la salud gratuita en España era para todos. ¿La gente con plata entonces debe pagar las atenciones de salud pública? Son preguntas en serio, por favor, espero que me las respondas sin ironía ni sarcasmo. Muchas gracias. Responder sin ironía ni sarcasmo me resulta a mí casi orgánicamente imposible, pero lo intenté. Para empezar, la socialdemocracia busca acabar con la pobreza y la marginación como primer objetivo. Esto implica redistribuir riqueza a partir de un esquema fiscal en el cual quienes más se benefician ya de la sociedad paguen más para financiar la atención a quienes más lo necesitan y fomentar la igualdad de oportunidades. En México no hay una visión socialdemócrata. Si la hubiera, todo el enfoque sería distinto. En lo sustancial, confundes un apoyo con un servicio. La salud, como la educación, son servicios y son para todos, aunque sabemos que los más acaudalados no hacen uso de ellos. Hay otros servicios, policía, limpia, alumbrado público, que benefician a todos, incluidos los más acaudalados, sin duda alguna. Esos son servicios públicos. La entrega directa de recursos como el ingreso mínimo familiar, por ejemplo, es un apoyo y por tanto tiene requisitos precisos para solicitarse, con lo que evitas que la familia de Roy, en este caso el dueño de Mercadona, que es una cadena de supermercados española, lo pida. Y le pongo el enlace a la Seguridad Social sobre qué es lo que tienes que hacer para pedir el ingreso mínimo vital. Lo mismo pasa con el apoyo a los menores de 18 para no pagar el transporte público. Tienes que tener menos de 18 años. Y el apoyo a mujeres maltratadas y otras formas de entrega de efectivo que están orientadas a solventar problemas concretos de sectores concretos de la población. Cuando tienes un país profundamente empobrecido como México sin servicios suficientes, la salud ha dejado fuera a millones solo en el mandato negro de Obrador, la educación está en la calle, se ha reducido en un 75% el presupuesto para preparar profesores, la policía no atiende a la delincuencia y la ciudadanía está totalmente desprotegida. Asignar dinero indiscriminadamente como apoyo no es sino clientelismo político. Es usar recursos que se deberían emplear en servicios y en programas sociales reales para combatir la pobreza en su raíz y en sus estructuras y se usa para comprar lealtad y votos. Genera dependencia de la gente en la limosna periódica. Y cuando se hace sin cabeza, como la pensión para todos los mayores, sean ricos o pobres, se producen esperpentos como que los más ricos de México se paguen las copas en el country club con la tarjeta del bienestar. Que tengo gente que me ha dicho y yo lo vi. Dice, pero el legado colonial permanece en la enorme desigualdad de nuestros países por la conquista que conté yo, la conquista ayer, la semana pasada, y hoy volví a contar la conquista contada por mí para que la gente se enoje conmigo porque no soy serio. O sea, no tiene la culpa ninguno de los gobernantes de los últimos 200 años, ni la gente que los eligió. Es culpa de la colonia. Es tan difícil asumir responsabilidad que no lo haga un cobarde narcisista como López Obrador, lo entiendo, pero que alguien que no es ese loco venga ahora a decir que los males de México son por lo que pasó hace 2 siglos, pobre de ti. Y con eso, y si no tienen otro comentario, terminan pues los comentarios estrafalarios varios, esteparios
¿Y qué? Pues vamos a seguir buscando palabras que rimen hasta que nos cansemos, hasta que encontremos una que realmente funcione. Esto es lo que me comentan ustedes y esto es lo que yo les comento a ustedes a partir de eso.